Bueno, seguimos con nuestro estudio de la cocina kasher. Estamos en el capítulo 13, el horno corriente. Vamos a estar hablando sobre el horno de corriente, el horno microondas, cuando se usa el horno para carne y leche. Y así aprenderemos un poco de cuál es la halajá para este procedimiento. Ahora, empecemos con el horno corriente. Está prohibido hornear pan junto con carne, ¿ok? Ya que el pan puede llegar a ser consumido ¿con qué? Con lácteos. Fíjense en que en el momento no hay lácteos, pero puede llegar a ser consumido con lácteos, excepto si uno de los recipientes, a lo menos, está cubierto o se trata de un horno con capacidad para por lo menos 19 kilogramos de pan. Y por último, la puerta permanece abierta, con todo lo cual se evita la absorción del sabor besarí, ¿sí? También está prohibido hornear carne junto con pescado, porque esto es un riesgo para la salud, excepto bajo las condiciones expuestas en los capítulos anteriores. Bueno, vamos a dar un ejemplo de esto. Entonces, está prohibido hornear pan con carne. Tal vez el pan pueda ser consumido con lácteos. Y como al hornear los sabores absorben, las comidas absorben los sabores, entonces de alguna forma podría haber una mezcla de ese pan que se horneó con la carne y luego yo tomármelo con una leche o con un yogur. Está prohibido hornear también el pescado junto con carne por sakaná. Vamos a ver qué significa la palabra sakaná, que significa riesgo para la salud. Un momento, por favor. Bueno, la prohibición recae, vamos a hablar de la masa láctea. La prohibición recae además sobre el pan jalabí, pan lácteo, pues puede llegar a ser consumido con carne. Si ya fue horneado, no podrá ser consumido, incluso solo. Tampoco se le podrá vender a un no judío, excepto si fue rebanado, pues de esta manera presuponemos que no hay posibilidad que nuevamente sea revendido a un judío. Casos de excepción: si su horno, usted horneó una pequeña cantidad para una seudá específica, si se horneó para pan con mucha miel, ya no es habitual comer carne con pan excesivamente dulce. Estos son como, ¿cómo se dice? Son como prevenciones, ¿cierto? Porque si el pan está muy dulce, generalmente usted no come carne con algo dulce. Si el pan está manufacturado de una forma especial y que dicha forma sea común para pan jalabí, por ejemplo, empanadas, pizzas, etc. Entonces estamos hablando de que está prohibido hornear pan mezclado con lácteos, porque pueden ser consumidos con carne, o sea, está prohibido obviamente hornearlos al mismo tiempo. No obstante, si el pan fue mezclado con miel en exceso, está permitido hornearlo con lácteos, ya que no es habitual comer carne con pan dulce. ¿Ok? Esto es con relación a hornear el pan. ¿Qué sucede cuando se tiene el mismo horno tanto para carne y leche? Muchas veces no se tiene la posibilidad de tener dos hornos. Entonces vamos a escuchar un poco la halajá sobre este asunto. Si usted dispone de un solo horno y después de cocinar carne o lácteos, se esperará ¿cuánto tiempo? ¿5 horas? ¿10 horas? ¿6 horas? ¿12 horas? ¿Quién da más? 6 horas. 6 horas. ¿Sí? 6 horas. 24 horas. Uy, 24 horas. Luego se lo encenderá en su máxima temperatura durante 30 minutos. Aprendamos esto porque este horno tendremos que hacerle así. Allí se asó el pollo, entonces si vamos a hacer algo que contenga leche, necesitaríamos durante 30 minutos, sin nada en su interior, obviamente, ¿cierto? Proceso por el cual, este proceso se llama el libul kal, proceso por el cual se le adscribe al horno la categoría de parvé. De esta forma
se lo podrá usar con elementos de estado opuesto, utilizando obviamente distintos recipientes. Por eso es que estas vasijas, estas latas hay que colocar cuáles son las de carne y cuáles van a ser para parve. ¿Sí? Y si vamos a hacer una lasaña vegetal que tenga queso, las vamos a tener que hacer en recipientes esos desechables. O comprar latas que digan leche. Es muy importante que tengamos pendiente nosotras eso. ¿Sabe qué se Sí, recipientes. Miren que estamos hablando de cómo cocinar en el horno después de que yo cocí carne o cocí algo lácteo. Estoy cacherizando el horno, dejándolo prendido media hora después de 24 horas de haber cocinado. Pero los recipientes deben ser distintos. Usted debe tener el recipiente de su carne, donde hace su carne, donde hace su pollo asado, etcétera, y el recipiente parvé. ¿Ok? O el recipiente que va a hacer sus lácteos. Fíjense la importancia de tener eso claro. Si el elemento preparado en primera instancia contenía algún líquido, es exigible que el recipiente en que se lo ubica esté cubierto. De no ser así, el procedimiento libulcal, que es el que estamos hablando del horno, no servirá, teniendo que procederse a un procedimiento diferente. En el caso de haber horneado carne dentro del horno y luego notó que había una bandeja o un recipiente jalabí dentro del mismo, la carne estará permitida, pero la bandeja requiere hacerle el kibulcal. Bueno, o debe consultar a su rabino. Fíjense en acá que es el procedimiento que se le hace al horno para que quede como categoría parvé. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo que si había una bandeja o un recipiente jalabí dentro del mismo cuando usted estaba horneando carne, la carne estará permitida, pero la bandeja usted tiene que cacherizarla de esa forma, quemándola también. Entonces, ¿qué aprendimos con esta lectura que acabo de tener? Si el martes hornearon sopa de carne y estando el recipiente cubierto, se espera 24 horas, se enciende el horno en su máxima temperatura durante unos 30 minutos y así podrá hornear lácteos en el mismo horno. Obviamente, lo vimos anteriormente, con utensilios diferentes. Atención, si la sopa no estaba cubierta, ¿y qué pasa con ese procedimiento? Todo el vapor, todo el sabor queda en el horno. Entonces, si la sopa no estaba cubierta, este procedimiento no tendrá valor y el horno precisa otro procedimiento para limpiarlo, ¿sí? Y así sí poder utilizar los lácteos. Entonces, fíjense ustedes la diferencia entre kibulcal y ¿cuál fue el? Hamur, ¿cierto? Entonces el kibulcal es el que estamos hablando, que es el proceso en el cual se adscribe el horno a categoría de parve a través de calentarlo, dejarlo 24 horas y calentarlo por media hora. Esto es en el caso de que la olla estuvo tapada y no tuvo contacto con ningún lácteo. Si llegó a ocurrir que hubo un contacto con el lácteo, como el último ejemplo que dimos, entonces la bandeja que estuvo en contacto con la carne y que era para lácteo tendrá que ser sometida al el kibulcal. De ese requiere un libulcal, pero si el recipiente no estaba cubierto, el libulcal no sirve. Tiene que proceder al libul hamur, que es calcinar. Es un proceso mucho más fuerte, o sea, hasta que vemos todo así bien rojo. Que esté bien rojo. ¿Listo? Prueba superada. ¿Qué pasa con el horno microondas? Estábamos hablando pues del otro tipo de horno. En el horno microondas, el DIN aplicable a este artefacto varía según algunos posquín, ¿sí? De acuerdo al Rab Obadía Yosef, el DIN, la ley, es la siguiente. Pese a que en principio este horno no absorbe el sabor de los alimentos, ya que no funciona por medio de calor, el fenómeno es que, no obstante los alimentos cocinados en su interior
ellos sí subliman vapor. Este sabor se acumula entre las paredes y eso usted como ama de casa se puede dar cuenta. Usted abre su microondas y si no lo ha limpiado salen diferentes olores. Por lo tanto, si se quiere usar para dos estados, o sea el besarí y el halabí para carne y lácteo, es obligación cubrir los alimentos lo más herméticamente posible mediante un cartón o un plástico. Según otras autoridades rabínicas, entre un uso y el otro, es necesario introducir un recipiente con agua y jabón, y esto sí es muy efectivo. Usted lo pone a hervir, esta lavaza, para que por medio de esto el sabor acumulado que estaban en las paredes sea quitado. Esto sí es una forma muy buena de hacerlo. Usted puede poner a hervir agua con jabón, lo pone a hervir y después usted abre su recipiente, su microondas, y usted va a ver que ya no expide el olor a comida, ¿sí? Algunos rabinos sugieren no introducir este artefacto al hogar, ya que según varias opiniones médicas, la radiación que produce este artefacto es nociva para la salud, ¿sí? Y aquí es más grave el riesgo que una prohibición. La vajilla. La vajilla de vidrio, el procedimiento con el vidrio es diferente, ¿sí? Si usted tiene una vajilla de vidrio Pyrex, es una generalmente irrompible, resistente a altas temperaturas, es como lo que nosotros colocamos para hacer lo que se conoce como refractarias, ese material que es tan fuerte. Esta no absorbe, esta vajilla, este tipo de material no absorbe ni despide ningún sabor, ni en frío ni en calor. Entonces, está permitido usarla sobre el fuego para la carne y también para lácteos, con la condición que sea perfectamente enjuagada con jabón entre cada uno de sus usos. Entonces usted puede decir, oiga, es más fácil entonces conseguirme refractarias y preparar todo en refractarias y tener mi vajilla fina de vidrio, ¿sí? Los askenazí permiten este uso indistinto solo en frío. Ellos dicen, sí, usted lo puede usar, pero no en caliente, solamente en frío. No obstante, hay interpretaciones sobre el Ramá que dicen que la prohibición recae solo para Pesach y no el resto de año. Entonces, ¿qué aprendimos aquí? Que la vajilla de vidrio o Pyrex que fue empleada con lácteos hirviendo deberá ser bien fregadita, bien enjuagada con agua y jabón, y luego usted la podrá emplear con alimentos de carne. Entonces ahí es donde las damas dicen, uy, qué alivio, mejor voy a conseguir todo de... Pero ¿qué pasa con la vajilla cerámica? ¿Será que podemos hacer el mismo procedimiento? No, perdón. La Torá indica explícitamente que la cerámica absorbe el sabor de los alimentos y lo retiene para siempre, queridas, lo cual anula el recurso de la galá. Cualquier confusión producida en un recipiente de cerámica a temperatura de Yad Soleibot, que es una temperatura donde usted mete su dedo y ya se puede quemar, lo podrá hacer irrecuperable, por lo cual se aconseja su destrucción. Bueno, por consiguiente, si le ofrecen un alimento caliente permitido, como té, como café, en dichos recipientes, en lugares donde no cuidan el kashrut, como restaurantes y hoteles, deberá insistir que le sea servido en vasos de vidrio o vasos desechables. Según lo anteriormente dicho, estos utensilios no requieren agada y por lo general son enjuagados en cada empleo. Entonces, fíjense en que siempre es mejor como usarlo de vidrio, ¿sí? Esto es con la vajilla de cerámica. Y la vajilla plástica, la regla para la vajilla plástica es similar a la de vidrio, ¿sí? Ya que es imposible usarla al fuego, es decir, no puede ser nunca en primer recipiente sobre el fuego, porque ¿qué le pasaría? Por lo tanto, es posible la absorción de sabores. Se data solo a través de verter Iruk Keli Rishon y Keli Sheni, con lo cual su recuperación será igualmente por medio de verter agua hirviendo. Y si generalmente su empleo es con Keli Rishon, o sea, esto significa primer recipiente sobre el fuego, como por ejemplo el cucharón plástico, su recuperación es mediante la gadá, en el cual requiere Keli Rishon sobre el fuego. Es decir, vamos a aclarar un poco. Los utensilios de plástico deberán ser
reintegrados a su estado original de kashrut mediante la Agadá. Entonces, siendo que la vajilla plástica es imposible usarla en el fuego, ¿sí? Porque ¿qué pasaría? Obviamente se nos derrite, no puede ser un Keli Rishon. La posible absorción que existen en estos materiales es a través de verter de una a la otra, verter los alimentos, el agua caliente o lo que usted va a verter en estos plásticos. La recuperación de esto se hace únicamente agua hirviendo, ¿sí? Y así quedaría la recuperación de este utensilio. Pero si es en el caso de un cucharón que usted está en contacto con el Keli Rishon, el primer recipiente, ahí usted tiene que recuperarlo según en ese mismo Keli Rishon, poner ese Keli Rishon a fuego y con el cucharón limpiarlo en agua hirviendo. Esto es con relación a la vajilla plástica. La vajilla de porcelana, la ley para esta vajilla es con relación a la cerámica. Por lo mismo, cualquier confusión con su uso en productos la vuelve taref. Es irrecuperable. Pero existen excepciones. Si se trata de una vajilla muy valiosa, si se trata de una herencia o un obsequio muy querido, si se presentara a su destrucción una pérdida irrecuperable económica, se podrá proceder a la siguiente manera para establecer su uso kasher. Tendrás que esperar 24 horas, ¿sí? Realizar la purificación 3 veces y luego sumergirla en agua fría. Esto obviamente a partir del juicio específico de una autoridad rabínica. No es que usted dice, ay, es que esta vajilla es muy linda, no, su rabino la autorizó. En el caso de las vajillas de porcelana. La regla general de los Askenazit admiten las antes descritas excepciones, pero en distintas condiciones y con el lapso de tiempo de esperar más prolongado. Esperan 12 meses. Ejemplo, en el caso de vajilla de porcelana muy valiosa, esperan 24 horas sin que sea usada, sumerge los utensilios en agua hirviendo 3 veces consecutivas y a su término coge la vajilla y la sumerge en agua fría. Esto es en el caso de una vajilla de porcelana que es muy costosa, que es muy valiosa para usted, o que destruirla es una pérdida económica irrecuperable. ¿Listo? Hemos entonces hablado un poco de cómo es el trato de la cacherización para las vajillas. La próxima semana estaremos hablando sobre diferentes criterios de la halajá y el origen de estas halajá, y vamos a continuar aprendiendo sobre este tema tan interesante y tan importante para nosotras en el hogar.